Vimos muchos comentarios en la reacción del capítulo 12 de My Hero Academia y es una pena ver, de verdad, que no entiendan ni una mierda de lo que uno habla. Porque hablamos de nerfeo y la mayoría, hay 2 o 3 comentarios que sí entendieron. Ustedes son cabras porque sí escuchan. Los demás oyen o simplemente leyeron el título y empezaron a comentar sin ni siquiera ver la reacción. El nerfeo, te lo voy a explicar, no significa solamente fuerza. Que tal que nerfeo, él no tiene fuerza para llegar aquí. ¿Quién está hablando de fuerza? ¿En qué momento de la reacción nosotros hicimos alusión a que Mirio podía detener atento a fuerza bruta a Shigaraki? Simplemente dijimos que hay otros métodos para él ganar los 2 segundos. No era necesario lo que hizo, él tenía otros métodos. ¿A qué voy? Unos dicen que Mirio siempre ha sido así. Error. Mirio siempre ha sido así en momentos chill. Nunca, yo quiero que tú, que ustedes dicen que yo me seque por el fanatismo, ¿verdad? Yo quiero que tú, y si quieres hacemos un directo para ver quién sabe más de ustedes o yo, de My Hero Academia. Porque nada de lo que se ha mostrado, tú puedes saber más que yo de lo que se ha mostrado. Porque si algo que yo tengo es cuando yo presto atención y más de un personaje que me gusta, lo analizo a fondo. Ahora, ¿en qué momento de My Hero Academia Mirio ha hecho un disparate en una pelea seria? Mencióname un momento que Mirio ha sacado el culo relajando con sus amigos. Que Mirio se le ha caído la ropa. Claro, cuando uno tiene su uniforme especial se le cae la ropa y él no le para nada. Pero desde que empezaron a pelear con personajes serios como Overhaul y todo lo que se ha visto más para adelante, Mirio nunca, en ningún momento ha hecho una broma. Entonces dicen que eso no es humillación, pero el mismo Mirio se sintió humillado. Hay que enseñarte cómo analizar una expresión. Si ves el capítulo 12 y ves la expresión que tiene Mirio cuando enseña el culo, es incluso con una lágrima afuera y una expresión de vergüenza. El mismo Mirio tiene una expresión de vergüenza y de humillación y tú dices que él no se humilló y él mismo se siente humillado. Yo sentí mucha vergüenza. Entonces, a lo que nos referimos con el nerfeo es a lo siguiente, que puede hacer cosas que no la utilizó. Como Mirio, según el queer, que no sé si ustedes saben cómo funciona, que dicen, que cegado. Los que están cegados son ustedes que apoyan cualquier hueco argumental que tiene My Hero Academia, que tiene muchos. Eso sí es estar cegado. Cuando introducieron a Mirio, lo introducieron como el más cercano a ser el número 1, incluyendo los profesionales. Un nivel de manejo del queer ridículo a niveles demasiado altos. Incluso era la persona al que le iban a dar el poder de One for All. Para que ustedes vean quién era Mirio, como lo presentaron. Entonces, lo ponen analítico, inteligente y que Night Eye lo entrenó a que esté un paso adelante siempre. Que Night Eye también le dijo, el maestro le dijo, que la sonrisa, que esto, pero nunca le dijo que se humille, que es simplemente la alegría que él transmitía, que mantenga eso, que en este mundo hace falta eso. No me vengan a mezclar la cosa. Entonces, ¿a dónde va el nerfeo? De que Mirio se le vio antes que incluso de espalda tú le tirabas un ataque y lo atravesaba, porque él en pelea, en serio, él paraba con su cuerpo intangible y solamente ponía tangible lo que era necesario. Entonces, en la temporada 6, vemos que le dan un ataque por atrás y le dan. Cuando Mirio anteriormente siempre se cuidaba de eso y siempre estaba un paso adelante. Mirio se puede hundir en el suelo y controlar la trayectoria. Cuando él se hunde, él no escucha, no dice nada. Pero se explicó que él la controla a un punto de manejar dónde va a aparecer. Por eso cuando se enfrentó a la clase entera, le ganó a todos y se hundía y le aparecía al lado rapidísimo, que es otra, que cuando él se hunde en el suelo, sale disparado a alta velocidad y aparece donde él calcula. Entonces aquí te lo ponen corriendo, normal, para salvar a su amiga, que le van a dar un golpe a su amiga o que tiene que llegar a ti y lo ponen corriendo en vez de hundirse en el suelo y aparecer allá como lo puede hacer. Eso es nerfeo. Nerfeo de su habilidad. No estamos hablando de nerfeo de su fuerza. Y también nerfeo mental. Porque él incluso vio que Shigaraki se perturbó cuando le habló de amistad. Entonces, cuando llega Deku después, también le habla de eso. Sí, él se perturbó cuando le hablé de amistad. Pero antes, cuando él tenía que ganar los 2 segundos, no se le ocurrió eso. Nerfeo mental también. Entonces, no es fanatismo. Fanatismo es cubrir todos los malditos huecos que tiene My Hero Academia. Preguntan en los comentarios, ¿qué ustedes creen que hiciera? En el mismo capítulo se ve a Mirio levantándose, metiéndose en el suelo y tapándole los ojos a Shigaraki. Y eso hizo que él se perturbara un momento y logró que Mirko le aceptara unos golpes que lo hizo vomitar sangre a Shigaraki. O sea, le puede tapar los ojos. Su capa, como está hecha de su ADN y su uniforme, la capa la puede poner tangible e intangible. Yo me lo pongo adelante, le envuelvo la capa, él va a tener que ver, él va a tener que quitarse la capa, la pongo intangible, se la pongo de nuevo, yo relajo con él. Bueno, lo primero que yo pensé cuando él habló de que la alegría, de que sonreír, de que los amigos, yo lo primero que pensé es que el Celeo iba a aparecer al frente y le iba a dar una sonrisa. Sí, y iba a ser así como que... Si a ti te gustó que Mirio enseñara el culo, perfecto. A mí no me gustó. ¿Por qué? Porque incluso dañó la entrada de Deku, del protagonista. La hizo ver menos seria, menos épica.
Y esos son recursos narrativos que se usan en Naruto, en One Piece, en Dragon Ball, en Hunter, en muchos animes, especialmente shonen, se usa el recurso del retraso de héroe. Buscan una excusa para que el héroe llegue tarde a la guerra final, pero a la diferencia de My Hero Academia es que en los otros animes, cuando llega el héroe, llega con una entrada épica y emocionante. Por ejemplo, Naruto lo retrasaron con lo de los Pain, pero cuando llegó fue una maldita entrada. Entonces, tú me enseñas a mí que Deku, el protagonista, va a entrar justamente de que Emilio está haciendo una ridícula enseñando el culo. Dañó su entrada. Esa entrada no causó nada. Yo vi la entrada de Deku y me quedé igualito. Tú, en vez de decirme no entendieron o están cegados, explícame contexto en qué yo no entiendo, en qué yo estoy cegado. Lo que yo acabo de decir, respóndeme a eso con argumentos, no simplemente con excusa, que te voy a leer. Vamos al capítulo. Muchas gracias.